Y en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 32, dice también, no seáis pues tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es una exhortación entonces para que cada uno de nosotros como hijos de Dios vigilemos nuestra vida. Y como dice nuestro tema, tengo que analizar mi vida si soy estorbo o soy instrumento de bendición. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, porque sí es muy, muy importante, necesario, no solamente importante, ¿verdad? Sino necesario. Porque así como Abraham fue llamado por Dios para ser bendición, así también cada uno de nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados para ser de bendición a este mundo. Entonces, ¿cómo estoy viviendo, verdad? ¿Cómo estoy viviendo? Entonces, vamos a analizar nuestra vida y ver entonces cómo es a los ojos de Dios. Vamos a mantener abierta nuestra Biblia ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo. Ahora vamos a ver el capítulo 10. Capítulo 10. Hace 8 días veíamos la vida de Saulo, ¿verdad? Vimos Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, donde Lucas, el evangelista Lucas, narra, ¿verdad?, el testimonio del apóstol Pablo. Y aquí, de igual manera, pues el mismo escritor, ¿verdad?, Lucas, nos muestra también, nos narra cómo fue la vida de los primeros creyentes. Y ahora de una manera especial vamos a ver, no solamente vamos a ver la vida de él, pero porque vamos a mencionar otros personajes también, pero vamos a ver ahora la vida de Pedro. ¿Quién era Pedro? Fue un pescador, fue llamado por el Señor, llegó a ser discípulo de Jesús, pero luego llegó a ser apóstol, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Pero vamos a ver entonces algo muy, muy importante. No va a ser nuestro enfoque, pero quiero que si gustan pasar aquí adelante, hay también lugar. Vamos a ver cómo Pedro, aún siendo apóstol, no por el hecho de ser llamado apóstol de Jesucristo, él ya había llegado a la cima, ¿verdad? No, sino que hubo progreso en su vida, hubo progreso en su relación con Dios. Y eso es muy importante, porque también, como digo, no va a ser nuestro enfoque hoy, pero es importante ver eso, ¿verdad? También, porque lo que vamos a ver ahora, en primer lugar, Pedro no siempre fue instrumento de bendición. No siempre. En primer lugar, vamos a ver que Pedro fue
un estorbo, aún ya siendo apóstol, ¿verdad? Miren, vayan conmigo entonces, vayamos al capítulo 10. Ahora, quiero que veamos primero, entonces, cuándo se es estorbo, ¿sí? Cuando ellos fueron estorbo y cuando nosotros podemos también llegar a ser estorbo en la obra de Dios. ¿Cuándo? En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que cuando yo hablo, cuando yo actúo conforme a mi pensamiento, conforme a mi criterio, soy estorbo. No soy de bendición cuando aún como creyente me guío por mi criterio, por mis pensamientos, por lo que yo pienso, yo quiero, yo creo, ¿verdad? Porque a veces no salimos de allí, ¿verdad? Yo pienso, yo quiero y yo creo. Yo, ¿verdad? Pero cuando vivimos así, cuando queremos vivir la vida cristiana así, no somos de bendición. No somos de bendición. Miren, vamos a leer el texto. Versículos 10 al 16. 10 al 16. Voy a leer en voz alta, dice: y tuvo gran hambre, Pedro aquí, ¿verdad? Pedro, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Quién creen ustedes que habló allí? Dios le habló. Pero miren la respuesta de Pedro. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, y sí es importante, ¿no? Miren, bueno, hay mucha enseñanza aquí, ¿verdad? Porque primero, él sabe quién está hablando, sabe quién le está hablando, pero no solamente eso, le llama Señor, pero luego le dice no. Y luego le da la razón del por qué no, ¿verdad? Dice no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjense, el Señor, él sabe que el Señor le está diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Y él dice: no. Y luego dice: no, porque yo me he conservado puro, limpio, no me he querido contaminar, no. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Por 3 veces, ¿verdad? 3 veces escuchó la voz: levántate, Pedro, mata y come. Mata y come. Pero ahora, lo que quiero que veamos es por qué él dijo no. ¿Por qué? Sí, miren, si su Señor le estaba ordenando: levántate, Pedro, mata y come. Pero él dice no. Y él trata de justificar su desobediencia, ¿no?
¿Por qué no lo hace? No, Señor, porque yo no he comido ninguna cosa común o inmunda. No. Por eso les decía, cuando nosotros pensamos y actuamos, o mejor dicho, actuamos como pensamos nosotros, yo no voy a ser de bendición. Me voy a resistir a las indicaciones de Dios. Es peligroso eso. Y aquí estamos viendo a un apóstol, vuelvo a repetir, a un apóstol que convivió con Jesús, que ya había tenido esa experiencia del Cristo resucitado. Ya había predicado que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Mas, sin embargo, vuelvo a repetir, cuando él se enfrasca en sus pensamientos, desobedece a Dios. Pero, hermanos, no solamente no se obedece a Dios, fíjese, hay problemas cuando nosotros actuamos así, les decía. Vamos a ver ahora el capítulo 11. Capítulo 11, versículos 2 y 3. 11, 2 y 3. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y aquí tengan presente esto, ¿no? Disputaban con Pedro. ¿Quiénes? Los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora, disputaban. Ahora vayan conmigo al capítulo 15. Capítulo 15. Uno y 2 dice, 15, 1 y 2 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y, ¿qué cosa? Y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar sobre esta cuestión. Ojo ahí. Ahora, discusión y contienda no pequeña. ¿Pero quiénes? Los de la circuncisión, ¿verdad? Los que ya vimos ahí en el capítulo 10. Pero lo que me llama la atención ahora es, vean, primeramente, volvemos al capítulo 10, versículo 23 y 25. 10, capítulo 10, 23 y 45. 23 y 45. Dice el 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos, ¿qué? Algunos hermanos de Jope. Ahora vean lo que dice el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Los fieles de la circuncisión, por eso les dije que recordaran allá los fieles de la circuncisión, ¿verdad? ¿Qué pasó con estos fieles de la circuncisión? Dice,
que habían venido con Pedro. Aquí no estamos hablando de otros, no, ellos, ese grupo, esos hermanos de Jope, ¿verdad? Eran fieles en la circuncisión. Dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Atónitos, pues, hasta se asustaron. ¿Cómo es posible que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo? No. ¿Cuántos días llevaban de convertidos ellos? Pues ya llevaban tiempo. Pero ahora vayan otra vez al capítulo 15 conmigo. Capítulo 15. Vamos a leer todos juntos el versículo 5, 15:5. ¿Qué dice? ¿Qué pasó con estos de la secta de los fariseos? Habían creído. Otra vez no sabemos cuántos días, cuántos meses o cuántos años llevaban de haber creído. Pero, ¿qué dijeron? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos seguían con ese pensamiento, ¿verdad? Seguían con ese pensamiento. Y por eso, hermanos, por eso es tan importante, porque en Proverbios dice, ¿verdad? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, ¿cómo está nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que pensamos? Porque según lo que pensamos, así actuamos. Así actuamos. Entonces, qué importante es analizar nuestros pensamientos. Yo actúo así, ¿por qué actúo así? Porque así pienso. Yo hablo así, yo soy así, porque así pienso. Así pienso que es, ¿verdad? Y qué difícil es pensar diferente. Por eso se escuchan expresiones, ¿no? Es que así soy yo. Es que tu mente entonces no ha sido transformado. ¿Y cuál es el mandato de Dios? ¿Que sigamos con esos pensamientos? Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la clave. Si yo quiero ser diferente, les decía a los hermanos en la clase de la escuela bíblica dominical, por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo tengo que tener ese pensamiento. Ser un cristiano, les decía a ellos, ser un soldado de calidad, ser un buen soldado de Jesucristo. Pero yo tengo que tener esa mentalidad para entonces actuar así.
Pero si yo pienso, ay, no, ay, voy siguiendo la vida cristiana, ay, más o menos, pues ahí voy. Pues sí, así voy a ser. De esa clase de cristiano voy a ser, porque así pienso. ¿Sí? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ahora, Pedro cambió. Pedro cambió. Pero ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué pasos tuvo que dar Pedro para pensar diferente? Y como resultado, hermanos, actuar diferente. Porque había hermanos, ya vimos de los de la circuncisión, ¿verdad? Pero vamos a ver otro texto donde se nos habla no se nos dice ahí que eran de la circuncisión, sino que eran hermanos que estaban predicando el Evangelio, pero como estaban actuando, podemos deducir de que tenían el mismo pensamiento. Mire, vayan conmigo ahora al capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. A ver, un hermano que dé lectura del versículo 19 y una hermana que dé lectura versículos 20 y 21. ¿Qué dice el 19? Solo a los judíos, ¿verdad? 20 y 21. A ver, 20 y 21. Gracias. Aquí había entonces dos grupos, ¿verdad? Dos grupos, hermanos. Eran hermanos, pero había, había dos clases, dos tipos de pensamiento. Unos que pensaban que el Evangelio debía ser predicado solamente a los judíos. Y el otro grupo de hermanos pensaba que todos debían escuchar el Evangelio. Ahora, ¿quiénes estaban bien? ¿Los dos? No, no. Porque el grupo que se enfocaba solamente a los judíos tenía también el mismo pensamiento de Pedro. Y miren qué difícil les decía, qué difícil es cambiar la manera de pensar. Porque Pedro sí iría con Jesús a Samaria cuando se encontró Jesús con la mujer samaritana. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ahí va Pedro. Escucharía a Pedro: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Escuchó eso, escuchó de su maestro eso, pero tenía tan aferrado esa mentalidad de que solamente a los judíos, que no fue fácil cambiar. No fue fácil cambiar. Pero gracias a Dios que hubo cambio, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver rápidamente qué pasos tuvo que dar Pedro para cambiar, para tener pues un pensamiento, porque no fue él quien cambió, ¿no? Sino que fue el Señor quien cambió su mentalidad. Pero ¿qué pasos tuvo que dar Pedro? En primer lugar, quiero que
Vayamos una vez más ahora al capítulo 10, versículo 9. A ver, quiero que me ayuden ahí para que participen. A ver, permíteme, quiero que me ayuden, lean en silencio y díganme qué encuentran ustedes ahí que hizo Pedro que se debe hacer, que todos cristianos debemos hacer. En silencio lean. Versículo 9, ¿ya? Orar. Para yo, hermanos, para yo tener una mente diferente, una mentalidad diferente, lo primero que tengo que hacer es orar. ¿Por qué? Porque solamente el Señor es quien puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Por eso el rey David, bueno, el Señor Jesucristo dijo, ¿no? De la abundancia del corazón, habla la boca, de la abundancia del corazón, o sea, lo que hay en el corazón. Ahora, ¿quién puede cambiar mi corazón? ¿Lo podrán hacer ustedes? No, no se puede. Por mucho que me den golpes y, no sé, me rueguen, ¿verdad? No van a poder cambiar mi corazón. Por eso David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién podía crear en él ese nuevo corazón? Solamente Dios, solamente Dios. Entonces tengo que orar para pensar diferente. Y esto lo vemos. No vamos a leer el texto por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero entonces ustedes se acordarán que a Moisés le brilló el rostro, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Le brilló el rostro. Pero ¿cuándo le brilló el rostro? Dice el texto, ¿no? Después de haber hablado con Dios. Después de haber hablado con Dios. No pasó antes. No. Él tuvo que estar con Dios y entonces al estar con Dios, su rostro fue transformado. Qué tremendo, ¿no? Sí, es que mi vida no puede cambiar, no puede cambiar si solamente leo la Biblia como yo pienso, como yo quiero, y oro como yo pienso, como yo quiero. Así. No es un encuentro personal con Dios. Y cuando hay eso, entonces yo voy a cambiar. No puedo ser igual. Jacob, Dios le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dice, Jacob. Y Dios le contesta, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Ahora, pero ¿cuándo hubo ese cambio? ¿Cuándo Dios le cambió el nombre? Cuando él estuvo a solas, porque pasó a toda su familia, el arroyo, dice la Biblia, ¿no? Los pasó y entonces se quedó él solo, luchando con el ángel, él solo. Es parte de lo que, bueno, no lo vamos a ver en la noche, pero otra vez, ojalá que todos estemos aquí en la noche, ¿no? Porque vamos a ver de igual manera sobre la oración. Muy, muy importante. Bueno, entonces, a solas con Dios, la oración solamente, entonces, el Señor va a transformarnos. Segundo, ahora, aquí quiero darme a entender muy bien. Hermanos,
A veces oramos y oramos y oramos y oramos y no escuchamos a Dios. Porque el orar es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Sí, ha escuchado a personas que no permiten que uno hable. Yo he pedido, ¿verdad? Permíteme, permíteme compartirle con usted lo que yo traigo. Porque la persona está, hable, 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 hable. Y a veces, hermanos, así estamos nosotros. No escuchamos. Miren lo que hizo Pedro. Versículos 17 al 19 del capítulo 10. Capítulo 10. 17 al 19. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo, ¿qué quiere decir perplejo? Busqué por ahí y dice dudoso, incierto, confuso, ¿verdad? Entonces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y ojo ahí, ¿qué dice? Pensaba en la visión. Mientras Pedro pensaba en la visión. Entonces, yo tengo aquí, en primer lugar, a solas con Dios. En segundo lugar, apartar tiempo para pensar, no hablar, no hablar, escuchar a Dios. Fue lo mismo que hizo José, ¿se acuerdan ustedes? Cuando dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, ¿verdad? Con José se oyó que estaba encinta y dice que José supo que María estaba embarazada. No, no nos dice la Escritura, ¿verdad? Si solamente lo supo o la vio, ¿verdad? Bueno, el asunto es que ya oyó pues él ahora que María está embarazada. Pero dice, no quiso infamarla, no quiso infamarla. Y luego dice, y pensando él en esto, y pensando él en esto, el Señor le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero eso, hermanos, y pensando él en esto, pensar, ¿qué me quieres decir? Y eso casi no hacemos. Porque nos ponemos a pensar en otras cosas, pero pensar. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan sobre esto, porque no solamente Pedro lo hizo. Miren lo que se nos dice. A ver, voy a pedirle a mis hermanos de mi derecha, que lean Salmo 37, 7. A los del centro, a ver, los del centro y de mi izquierda, lean, pero cada uno va a leer un versículo. Bueno, aunque iban a ser 3.
24, 3, 24 los del centro, Lamentaciones 3, 24, 25 los de mi izquierda, y yo voy a leer el 26, para que no haya problemas. Lamentaciones 3, 24, 25 y 26. Entonces, vamos a escuchar qué dice Salmo 37, 7. Fíjese lo que dice, ¿verdad? Guarda silencio. Debo hablar yo, pero luego prestar entonces atención. Ya no sé todavía si el próximo domingo, todavía no sé, si el próximo domingo vamos a ver cómo ha hablado y cómo habla Dios. También está, pues, tremendo eso. Ahora el del centro, versículo 24. 25. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Creo que aquí está muy claro, ¿verdad? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, yo tengo muchos errores y pienso que usted también. Tenemos muchos errores. Hay cosas que nosotros consentimos en nuestra vida cristiana. Lo vemos como que si fuese normal. Como que si fuese normal. Porque no recuerdo si fue ayer u otro día que estaba leyendo ahí sobre las madres buscadoras, ¿verdad? Y alguien escribía ahí algo así, no recuerdo exactamente cómo, pero algo así que no nos acostumbremos a verlo como algo que no normalicemos, es que es algo normal eso que hay desaparición, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a decir mentiras. Somos cristianos, pero decimos mentiras y nos acostumbramos. Somos cristianos y nos acostumbramos a criticar de los demás. Somos hermanos. Y lo hacemos tan normal. Veíamos un texto en la clase, malos deseos, y les decía, fíjense, tenemos malos deseos. Y el Señor dice, haced morir lo terrenal en vosotros, esto y esto y esto, y dentro de ellos malos deseos. Pero dice, haced morir. Entonces, para que yo cambie, mis hermanos, para que yo crezca en mi vida cristiana, para que yo me vaya perfeccionando, es importante que escuche a Dios. ¿Dónde te estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo daño? Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Pero esto tiene que ser cuando yo quiero que Dios me indique dónde estoy mal.
¿Dónde estoy fallando como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy hablando que desagrada a Dios? ¿Qué estoy haciendo que desagrada al Señor? Tengo que permitir eso. Y tengo que desear eso. Pero guardar silencio, Señor. Tercero, dijimos orar, escuchar, así en una sola palabra, ¿verdad? Tener la humildad, hermanos, para estar abierto, para ver y oír lo que Dios me dice. Vayamos entonces nuevamente a Hechos 10, ahora el versículo 28. A ver, los varones, todos los varones les voy a pedir ahora que lean Hechos 10, 28. ¿Qué dice? ¿Quién había aprendido aquí? Pedro. A mí me ha mostrado Dios que yo no haga esto. Ojo ahí, hermanos. A mí me ha mostrado Dios que yo no haga esto. Porque a veces estamos viendo la vida de los demás. Es más fácil ver la vida de los demás. Pero qué difícil es ver mi vida y reconocer. Esto me llamó la atención porque dice, a mí me ha mostrado Dios. A mí me ha enseñado Dios que yo no haga eso, que yo no diga eso. A mí me ha enseñado Dios. Qué importante, hermanos, tiene que haber en nosotros humildad. En mí tiene que haber humildad, en usted tiene que haber humildad para que Dios me enseñe, para que Dios le enseñe. Humildad. Porque si digo es que yo estoy bien, es que yo soy así, entonces, ¿por qué no permito a Dios que Él me enseñe, que Él me cambie? Se requiere humildad. Humildad. Qué difícil es cuando a mí me llaman la atención, ¿verdad? Me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho, porque me altero, me enojo, porque no me gusta. ¿Y a quién sí le gusta? Pues a nadie, a nadie. Es que yo creo que yo estoy bien, que yo tengo la razón. No es fácil eso, pero Pedro tuvo que aprender a qué. Y qué duro porque el Señor le dijo una vez, le dijo otra vez. Y ahí está Pedro luchando. No, Señor, no, pues ¿cómo? Es que yo no me he contaminado. ¿Actuamos así? Yo pienso que muchas veces, pero tiene que haber tenemos que pedir a Dios, tengo yo que pedirle a Dios que me siga ayudando, que me siga ayudando, para que yo pueda ser dócil. Y el Señor lo dice, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces no aprendemos, ¿verdad? Pero aquí estamos aprendiendo de Pedro. Él aprendió.
Él aprendió. Y sobre eso también vamos a hablar en la noche, primeramente Dios. En cuarto lugar, humildad para comprender y aceptar quién es Dios y cómo actúa Dios. En el capítulo 10, versículos 34 y 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, ¿qué cosa? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En verdad comprendo. Hermanos, no, Pedro no dijo, en verdad comprendí, hace años comprendí. No, en esta ocasión, ahora, en verdad comprendo. ¿Cuántas cosas nos hacen falta comprender? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Él? Pero tengo que ser humilde, tengo que estar abierto, abierto a aprender, a ser enseñado por Dios, a comprenderle a Dios. Él no lo había comprendido antes. Era un gran predicador, mas sin embargo le faltaba mucho y mucho. Y yo creo que todos los que estamos aquí no hemos llegado a donde debemos de llegar. Nos falta aprender mucho, comprender mucho, ¿verdad? Pero tiene que haber en nosotros ese deseo, esa humildad, ese esfuerzo, ese sacrificio, porque para orar se requiere tiempo. Para escuchar a Dios se requiere tiempo. A ver si un día me viene a la mente la casa del hermano Román. Si un día, ¿verdad? Estar ahí, no para orar un rato, pero otro rato más para pensar, reflexionar, escuchar. Porque nos hace falta salir y hermanos. ¿Cuánto necesitamos aprender de Jesús? Jesús se apartaba y dice en varias partes de la Escritura, dice que Él se iba a solas para orar con su Padre. Y se iba a un lugar silencioso, ¿verdad? Porque se iba al desierto para orar. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros puede ver entonces, ¿no? Si soy de bendición o soy estorbo, o he sido estorbo, o estoy siendo estorbo. Pero si estoy siendo, no debo de seguir así. No debo de seguir así, sino tomar esa determinación, ser de bendición, ser instrumento, ser un canal de bendición. ¿Cómo Dios me bendice? Otros son bendecidos a través de mi vida. Y no que otros se alejen del Señor por mi culpa.
Eso es terrible. A mí me da mucho miedo esto. Mucho miedo. El fuego mucho. Yo me preocupa cuando un hermano, una hermana no viene. ¿Será que yo dije algo? Hice algo que no debí decir. Porque el Señor me ha dado esta responsabilidad. Pero no es fácil. Por eso les he pedido y les sigo pidiendo que sigan orando y oren más por mí, para que yo pueda ser de bendición y no sea de tropiezo, de estorbo, ¿verdad? Para la obra de Dios. Pero que cada uno de nosotros también, cada uno de nosotros, porque como hermanos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de ser de bendición, todos. Entonces, tenemos que apartar tiempo para orar, para oír, para aprender de Dios y para comprender quién es Dios. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestra vida. Tú conoces mi vida, cómo estoy delante de ti. Reconozco que muchas veces te he fallado, muchas veces he sido rebelde. No me dejes, Señor, en esta situación. Perdóname y sigue obrando en mí, moldeándome a tu semejanza. Que yo sea dócil, que yo sea sensible, Señor, a tus indicaciones, a tu dirección, a tu señorío. Obra en mí y obra en cada uno de mis hermanos también, aquí presentes. Tú conoces también la vida de cada uno. Te rogamos que como pueblo tuyo sigas obrando en nosotros como lo hiciste con Pedro. No lo dejaste con esa mentalidad, sino lo transformaste y fue de bendición. Permite, Dios, que cada uno de nosotros nos dejemos moldear por ti, que seamos transformados por ti para ser también de bendición. Obra en nuestro corazón. Tú nos conoces. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga sensibles, dóciles, nos quebrante. Obra en nuestro corazón, te lo imploramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra de esta tarde y los invito, hermanos, a ponernos de pie nuevamente. Vamos a ver nuestros signarios. Vamos a ver nuestros signarios en el himno 124. Himno 124.